Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 1. El Mazo de Caras. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. $33. Lagartos. Pulgas. Sabandijas. Cuéntame más cosas sobre ese mazo, pidió Draijan. Es una vieja y mohosa reliquia enana, contestó Rialger. Observó al hombre lagarto con desconfianza. Nada que sea de interés para ti. Según lo que ha llegado a oídos de su señoría, el enano que encuentre el mazo decidirá quién ha de ser rey supremo, añadió Draijan. Y ahora nos enteramos de que 2 enanos han partido en busca de ese objeto. No le mencionaste nada de eso a Lord Verminar. No pensé que eso pudiera interesarle a su señoría. Rialger estaba ceñudo. Todo lo contrario, dijo Draijan, cuya larga lengua asomó entre los dientes y volvió a meterse en la boca con rapidez. A su señoría le interesa todo lo que ocurre aquí, en Torvardin. El draconiano Aurak y su comandante, Grag, se encontraban a gran profundidad debajo de la montaña, reunidos con el Santeigua. Uno de los informadores a sueldo de Draijan le había comunicado la noticia sobre el mazo a un mensajero draconiano, el cual la consideró lo bastante importante para recorrer los túneles secretos lo más rápido posible y despertar a Grag en mitad de la noche. Grag también lo había considerado tan importante como para despertar a Draijan. El mismo mensajero también tenía información respecto a los esclavos huidos y la banda de asesinos que los encabezaba. Draijan y Grag viajaron rápidamente a Torvardin para discutir esos asuntos con Rialger. El Aurak se había reunido con el cabecilla Teigwar en otras ocasiones, pero lo había hecho con la apariencia de Lord Verminar. Ese día Draijan había decidido presentarse con su verdadero aspecto. Lord Verminar iba de camino a Torvardin, le había dicho a Rialger, y que su señoría estaría presente cuando el mazo se encontrara. En cuanto a decidir quién será el rey supremo, serán las hachas, las espadas y las lanzas las que decidan eso, no un pedazo de metal oxidado. El San se rascó la nuca, atrapó una pulga, la aplastó entre los dedos y luego la tiró a un lado. Draijan era paciente y continuó con el interrogatorio. El emperador Ariakas estaba muy interesado en obtener el mazo. El Aurak dudaba que al emperador le importara quién era rey de los enanos, pero el mazo tiene fama de ser mágico. Rialger lanzó al draconiano una mirada penetrante. Creía saber a qué venía aquello, las dragonlances. ¿Te refieres a eso, verdad? Soltó una risita. Entiendo la razón de que eso le interese a Verminar. Draijan y Grag intercambiaron una mirada. El Busak sacudió la cabeza. Su señoría no sabe nada de esas dragonlances, contestó Draijan. Eran unas lanzas que mataban dragones. Y otros reptiles, añadió Rialger con una mueca desagradable. Draijan dirigió una mirada sombría al Teigwar. Le habría gustado estrangular al apestoso gusano. Sin embargo, tenía que mostrarse conciliador. Sus planes dependían de él. Informaré a su señoría sobre esas dragonlances, dijo el Aurak. Entretanto, se supone que el mazo se encuentra en... Había olvidado el nombre y miró a Grag. El Valle de los Sans, dijo el Busak. 2 enanos han ido a buscarlo, como si van 200. No lo encontrarán. Y, aunque lo hallaran, ¿qué importancia podría tener? Le dijo con sorna Rialger al Aurak. ¿O acaso te ves como el rey bajo la montaña, lagarto? Draijan contestó en el lenguaje draconiano para que solo Grag entendiera. Créeme, sucia comadreja, mis planes no son convertirme en rey supremo de un puñado de sabandijas infestadas de pulgas. Bastante fastidio será teneros de esclavos. No obstante, todos hemos de hacer sacrificios por la causa. La cola de Grag se meció en un gesto de conformidad. Rialger, que no entendía el lenguaje draconiano, los miró alternativamente con aire irritado. ¿Qué le has dicho?
Le he dicho a Grag que no sueño con alcanzar tan alta distinción, San, contestó el Aurak. Servir a mi señor Verminar colma mis humildes ambiciones. Hizo una pausa. Sin embargo, no puedo decir lo mismo de Lord Verminar. Las pobladas cejas del Teiwar se fruncieron sobre los ojos entrecerrados y casi los taparon. ¿A qué te refieres? ¿Deberíamos decírselo?, le preguntó Draiyan a Grag. El San nos ha sido de gran ayuda, contestó el comandante draconiano a la par que asentía en un gesto solemne. Es justo que lo sepa. ¿Que sepa qué?, demandó Rialger. Consideremos lo que podría ocurrir si Lord Verminar obtuviese el mazo de caras y se convirtiera en rey supremo de Thorvardin. Controlaría la producción de hierro y recibiría los beneficios. Ningún humano puede ser rey supremo, gritó el Teiwar estallando de rabia. El mazo es un pedazo de metal, nada más. La reina oscura no considera el mazo un pedazo de metal, dijo Draiyan. Es posible que también esté interesada en esas picas. Lanzas, lo corrigió Grag. Dragonlances. El Aurak se encogió de hombros. Sí, como dices, el mazo solo es un pedazo de metal, entonces no tienes por qué preocuparte. En cambio, si el mazo posee realmente poderes mágicos, entonces el emperador Ariakas, en nombre de su oscura majestad, recompensará a quien se lo entregue y lo nombrará rey supremo de Thorvardin. Y esa persona será Lord Verminar. Verminar no tiene derecho a gobernarnos, declaró Rialger, malhumorado. La ambición de su señoría es grande, como lo son sus deseos. Lo que no implica que por eso disminuya su grandeza, se apresuró a añadir. Le pedí ayuda para convertirme en rey yo, señaló Rialger. De haber sabido que planeaba reclamar el trono para sí nunca habría cerrado este trato con él. El rey seré yo, ningún otro, y menos un humano. Rumió todo aquello durante unos instantes y después miró a Draiyan con un interés especulativo. Pareces inteligente. Para ser un lagarto, se entiende. El Aurak no quiso mirar a Grag por miedo a que ambos prorrumpieran en carcajadas. Te agradezco esa buena opinión, San, contestó. Luego añadió, ojalá su señoría la compartiera. Hablas como si quisieras cambiar a otro tu lealtad, comentó el Teiwar. Servir a un nuevo amo. Grag y yo podríamos considerarlo, dependiendo de lo que consiguiéramos por hacerlo, dijo Draiyan. Una parte de los beneficios. Los dos draconianos discutieron la propuesta. La comadreja se ha tragado el anzuelo, dijo el Aurak en draconiano. Tal como lo hablamos, cuando el mazo se haya recuperado yo me encargaré de distraer a los Sans o, más bien, su señoría, los distraerá. Tus tropas entrarán en Thorvardin, se apoderarán de las fortificaciones claves enanas y las ocuparán. Las tropas están reunidas en el túnel, esperando mi orden, asintió Grag. Si se encuentra el mazo, los enanos lo llevarán a la construcción que llaman Templo de las Estrellas. Una vez que los Sans se hayan reunido, bloquearemos las salidas y así los tendremos atrapados dentro a ellos y al mazo. Después de que su señoría sufra su triste final y el mazo esté a salvo en mis manos, tendré una charla con los Sans, dijo el Aurak. Les haré saber quién mandará de ahora en adelante. Lanzó una mirada torva a Rialger. Los draconianos seremos las primeras tropas al servicio de la reina oscura que conquistan una nación de Ansalon, observó Grag. El emperador Ariakas no tendrá más remedio que darnos el respeto que merecemos. Quizás algún día un draconiano pueda llevar la corona del poder. Draiyan casi podía sentir la corona en su escamosa cabeza. A regañadientes, dejó a un lado su sueño y volvió a centrarse en los asuntos que tenían entre manos. Grag y yo hemos hablado. Aceptamos tu oferta, le dijo a Rialger. Como pensaba que haríais, lagartos, repuso el Teiwar con una mueca desdeñosa. Hemos fraguado un plan para encargarnos de su señoría, prosiguió Draiyan. Pero antes, a Grag y a mí nos preocupan esos 6 delincuentes que han entrado en vuestro reino. Esos hombres están a sueldo de los elfos, que los enviaron a Pax Tarkas para que intentaran asesinar a su señoría. Verminar sobrevivió al ataque, pero ellos consiguieron escapar.
Parece que tengáis miedo a esos criminales, comentó Rialger. A Draiyan le temblaron las garras. Cuando tomara el mando, tenía reservado algo muy especial para el Teiwar. No les tengo miedo, dijo. Pero sí respeto, como deberías tenérselo tú. Son listos y hábiles y cuentan con la bendición de sus dioses. Y están muertos, manifestó Rialger con aire de suficiencia. No debéis preocuparos por ellos. La lengua del Aurak salió y entró rápidamente. No creía a Rialger. ¿Muertos? ¿Cómo? Inquirió con acritud. Lo interrumpió un enano que llegó corriendo al sumidero que era la vivienda del San. El enano empezó a parlotear en su lenguaje y Rialger lo escuchó con interés. Entre la rala barba apareció una sonrisa que dejó a la vista dientes podridos. Casi al mismo tiempo, un draconiano Baas entró también, saludó y esperó a que Grag respondiera al saludo. Después le dio su informe y el comandante le comunicó las nuevas a Draiyan. Un grupo pequeño de humanos se acerca a la puerta norte. Parece una partida de exploradores. ¿Mis esclavos fugitivos? Casi con toda seguridad. Uno de ellos es ese hombre de las llanuras tan alto que luchó contra Verminar. Encabeza a otros como él, 6 en total, todos vestidos con pieles de animales. Un nordelfo va con ellos. También fue visto en Pax Tarkas. Imagino que hemos recibido la misma noticia, dijo Rialger, que observaba con atención a los draconianos. Unos guerreros humanos han llegado a la puerta norte. Sí, admitió el Aurak. Los mismos criminales que se nos escaparon en Pax Tarkas. Alabada sea su oscura majestad, dijo Rialger mientras se frotaba las sucias manos con satisfacción. Aquí no se nos escaparán. Mandaré a mis fuerzas para que acaben con ellos, empezó Grag. No, esperad. Me dio Rialger. No hay que matar a todos. Quiero que se capture al menos 2 con vida. Un enemigo vivo es un enemigo peligroso, adujo Grag. Matémoslos y acabemos de una vez. Normalmente habría estado de acuerdo, dijo Rialger, pero necesito a esa escoria para demostrar a Onfel y a los otros miembros del Consejo que un ejército humano planea invadirnos. Llevaré a esos espías ante el Consejo, se los mostraré y los haré confesar. Onfel no tendrá más remedio que cerrar la puerta norte, lo que garantizará la continuación de nuestros tratos secretos con el ejército draconiano. Los Teiwar se enriquecerán y se harán poderosos. Los Ilars morirán de hambre y dentro de poco yo gobernaré bajo la montaña, con Mazo o sin él. Sabes, por supuesto, que no hay ningún ejército humano, arguyó Grag. Son simples esclavos desesperados. ¿Por qué iban a decir lo contrario esos humanos? Cuando haya acabado con ellos, no solo asegurarán que son los cabecillas de un ejército enviado aquí para atacarnos, sino que creerán lo que confiesen. Y también lo harán quienes los oigan. Entre tanto, vosotros y vuestras tropas bajad al bosque, rastread la posición de los otros humanos y matadlos. No acepto órdenes de, empezó Grag, que llevó la garra hacia la empuñadura de la espada. Paciencia, comandante, aconsejó Draiyan, que añadió en su propia lengua. El tal Rialger será una comadreja, pero es una comadreja astuta. Haz lo que te ha dicho respecto a los esclavos. Captúralos vivos. De momento dejaremos que crea que él manda. Mientras, quiero que te asegures de que dice la verdad. Descubre si han matado a los asesinos, como afirma. Si no es así, ocúpate tú de ellos. Dejad de cuchichear entre vosotros. A partir de ahora solo hablaréis en común en mi presencia. ¿Qué le has dicho?, demandó el Teiwar, desconfiado. Lo que me ordenaste que le dijera, San, repuso el Aurak con aire sumiso. He transmitido tus órdenes a Grag y le he dicho que sus hombres han de capturar vivos a los hombres de las llanuras. Rialger rezongó algo. Llevadlos a las mazmorras cuando los tengáis, dijo luego. Estaré allí para interrogarlos. Comandante, ya has oído las órdenes del San, dijo Draiyan en común. Luego miró a Rialger. Imagino que no habrá ninguna objeción a que el comandante Grag vea los cadáveres de los 6 asesinos,
¿verdad? Sin el menor problema, contestó Rialger. Mandaré a algunos de los míos para que lo escolten. Hizo un gesto a un par de Tewars que aguardaban en las sombras. Supongo que el tal Grag es capaz de llevar a cabo mis órdenes, agregó Rialger mientras lanzaba al comandante draconiano una mirada despectiva. Es muy inteligente, repuso el Aurak con sequedad. Para ser un lagarto. 34. La tumba de Duncan. Otro caras más. El yelmo estaba maldito, dijo Arman con la voz temblorosa por la ira y el miedo. Se giró hacia Flint. Nos has llevado a nuestra perdición con engaños. A Flint se le retorcieron las entrañas. Imaginó durante un instante horrible lo que sería quedar aprisionado allí, hasta morir de hambre, y entonces recordó el roce de las manos de piedra del príncipe y la sensación de paz que lo había inundado. Imagino que no esperarías entrar y encontrar el mazo tirado en el suelo, ¿verdad? Le preguntó a Arman. Se nos pondrá a prueba, tanto si nos gusta como si no, antes de hallarlo. Tal vez muramos, pero no nos trajeron hasta aquí para morir. Arman meditó sobre aquello. Seguramente tienes razón, dijo, más tranquilo. Tendría que habérseme ocurrido. Una prueba, claro, para ver si somos dignos. La luz del sol penetraba en rayos oblicuos por las aspilleras. Arman rebuscó en un saquillo de cuero que llevaba en el cinturón y sacó un trozo de pergamino amarillento doblado. Lo desplegó con sumo cuidado y luego se acercó a la luz para examinarlo. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Flint con curiosidad. Arman no contestó. Es un mapa, dijo Tasleov, que se había acercado al enano y se asomaba por encima de su hombro. Me encantan los mapas. ¿De dónde es? Arman cambió de postura para darle la espalda al Kender. De la tumba, dijo. Lo dibujó el arquitecto que la construyó. Ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Entonces todo lo que tenemos que hacer es usar el mapa para encontrar el mazo, exclamó Tas, entusiasmado. No, cabeza de chorlito, no podemos hacer eso, dijo Flint. El mazo se guardó después de que Duncan fue enterrado aquí. Es imposible que esté indicado en el mapa. Miró a Arman. Oh sí, no, contestó el enano joven mientras estudiaba el mapa. Luego alzó la vista y miró a su alrededor y de nuevo bajó la vista al mapa. ¿Te importa si echo una ojeada?, preguntó Flint. Es un mapa muy antiguo y muy frágil, arguyó Arman. No debería toquetearse. Dicho esto se lo guardó debajo del cinturón, pero al menos nos indicará por dónde salir, comentó Tas. Tiene que haber una puerta principal. ¿Y de qué te serviría eso cuando estamos flotando a decenas de metros del suelo, cabeza hueca?, demandó Flint. Oh. Sí, claro. El arco mágico a través del que habían pasado también se habría añadido tras la muerte de Duncan, sin duda creado por la misma fuerza poderosa que había arrancado la tumba del suelo y la había elevado hasta las nubes. La misma fuerza que aún podía estar al acecho en el interior de la tumba, aguardándolos. Arman paseó por la estancia, escudriñó los rincones oscuros y se asomó por las aspilleras para echar vistazos al lejano valle. Se volvió hacia Flint. Lo primero que deberías hacer es buscar la salida. Buscaré lo que he venido a buscar, el mazo, repuso el viejo enano, hosco. Como si la palabra la hubiese conjurado, la nota musical resonó de nuevo. Ya no era débil, como se había oído desde abajo, sino profunda y melodiosa. Mucho después de que el sonido se hubo apagado, las vibraciones todavía seguían en el aire. Ese ruido pasa a través de mí de la cabeza a los pies. Hasta lo noto en los dientes, dijo Tas, encantado. Alzó la vista al techo y señaló. Viene de allí arriba. Aquí hay una escalera que sube, informó Arman desde el lado opuesto de la estancia. Hizo una pausa y luego añadió con aire estirado, lamento haber perdido los nervios. No volverá a pasar, te lo aseguro. Flint asintió con la cabeza, evasivo. Tenía intención de realizar su propia inspección a la estancia. ¿Dónde estamos, según el mapa? Esta es la sala de enemigos, dijo Arman.
Esos trofeos conmemoran las batallas del rey Duncan. Varios escudos, armas y otros implementos de guerra estaban en exhibición junto con placas de plata grabadas que relataban los triunfos del rey Duncan sobre sus enemigos, incluidas sus hazañas en la famosa guerra contra los ogros. Sin embargo, no había trofeos de la última guerra, la más amarga y terrible por disputarla contra sus semejantes. Flint sorprendió al Kender en un intento de enarbolar una enorme hacha de guerra ogra. «¡Suelta eso!», se indignó el enano. «¿Qué más te has metido en los saquillos?». «No he traído saquillos», hizo notar Taz, pesaroso. «Tuve que dejarlos para ponerme la armadura enana en los bolsillos». «Entonces», barbotó Flint. «¿Y si descubro que has robado algo?». «No he robado nada en mi vida», protestó Taz. «Robar está mal». Flint hizo una profunda inhalación. «Bien, entonces si descubro que has tomado prestado algo o has recogido alguna cosa que alguien dejó caer». «Robar a los muertos está muy, pero que muy mal», aseguró Taz con solemnidad. «Y a veces hasta acarrea maldiciones». «¿Me vas a dejar que acabe alguna frase?», rugió el viejo enano. «Sí, Flint», contestó Taz, sumiso. «¿Qué querías decir?». «Se me ha olvidado». «Ven conmigo». Flint estaba que echaba chispas. Giró sobre sus talones y se dirigió hacia la esquina en la que Arman había indicado que había una escalera. Taz se desvió hacia uno de los expositores y soltó un pequeño cuchillo con empuñadura de hueso que, a saber cómo, había conseguido colársele por la manga de la camisa arriba. Dio una palmadita al cuchillo y suspiró, tras lo cual se reunió con Flint. Este contemplaba con atención varios martillos de guerra que había apoyados contra una pared. «Supongo que estará bien que tú robes a los muertos», dijo Taz. «Yo», dijo Flint, furioso. «Yo no», se interrumpió al no saber muy bien qué decir. «¿Y qué me dices del mazo?», preguntó Taz. «Eso no es robar», contestó el enano. «Es hallar. Esa es la diferencia. Así que si yo hallo algo, ¿puedo quedármelo?», quiso saber el Kender. Después de todo, había hallado el cuchillo con mango de hueso en la manga de su camisa. «Yo no he dicho eso». «Pues claro que lo has dicho. ¿Dónde está Arman?». Flint se había dado cuenta de repente de que Taz y él se encontraban solos. «Me parece que ha subido por esa escalera», señaló Taz. «Cuando no chillas lo oigo hablar con alguien». «¿Con quién rayos va a hablar?», se preguntó Flint, inquieto. Prestó atención y, en efecto, le pareció oír dos voces, una de las cuales pertenecía sin duda a Arman. «Un fantasma», dedujo Taz e hizo intención de correr hacia la escalera. Flint sujetó al Kender por el faldón de la camisa. «No tan deprisa». «Pero si es un fantasma no quiero perdérmelo», gritó Taz al tiempo que se retorcía para soltarse. «Chitón, quiero oír de qué hablan». Flint se acercó a la angosta escalera sin hacer ruido. Taz lo siguió, sigiloso. Además de estrecha, la escalera era empinada y no veían dónde conducían los peldaños. Poco después, Flint jadeaba y empezaba a sentir calambres en los músculos de las piernas. Continuó subiendo y de pronto se paró en seco. Dos de los peldaños de piedra sobresalían hacia afuera en un ángulo extraño y dejaban un hueco del tamaño justo para que cupiese un humano grande, más o menos. Del interior salía una luz. «Ah, un pasadizo secreto», gruñó Flint. «Me encantan los pasadizos secretos». Taz empezó a colarse por el hueco. Flint lo asió por el tobillo y lo sacó a rastras. «Primero yo». El viejo enano entró a gatas al pasadizo. Al otro extremo había una pequeña puerta de madera entreabierta. Flint atisbó por el resquicio. Taz no veía nada al taparle Flint, así que forcejeó para hacerse sitio y meter la cabeza. «La cámara mortuoria», susurró Flint. «El rey yace ahí». Se quitó el yelmo. Un sarcófago de mármol ornamentado se alzaba en el centro de una estancia. Tallada encima, yacía la figura del rey. Al otro extremo había dos enormes puertas de bronce y oro cerradas.
Esas grandes puertas solo se habrían abierto en ocasiones especiales, como el aniversario de la muerte del Rey Supremo. Alrededor del sepulcro, silenciosas hileras de estatuas de guerreros enanos montaban guardia para siempre. La luz arrancaba destellos de un yunque de oro situado a los pies del sarcófago y de una armadura completa de oro y acero. Arman estaba arrodillado, con el yelmo en el suelo, a su lado. De pie ante él y contemplándolo había un enano de cabello blanco y luenga barba blanca. La edad había encorvado al anciano, pero incluso encorvado era más alto que Flint y de constitución imponente. «No es un fantasma», susurró Taz, desilusionado. «Solo es un viejo enano». Sin ánimo de ofender, «Flint, calla», ordenó Flint, que le dio un puntapié al Kender. «Es un honor hallarme en tu presencia, Gran Caras», dijo Arman con voz estrangulada por la emoción. A Flint se le desorbitaron los ojos y enarcó las cejas como si fueran a salírsele de la frente. «Caras». ¿Ha dicho Caras?, preguntó Taz. «Ya tenemos dos Caras, Arman y el muerto. ¿Es este otro? ¿Cuántos hay?». Flint le dio otro puntapié, y Taz se cayó y se frotó las doloridas costillas. «Ponte en pie, joven», dijo el anciano. «No deberías inclinarte ante mí. No soy un rey, sino simplemente alguien que guarda el descanso del rey. Llevas aquí todos estos siglos», dijo Arman, sobrecogido. «¿Por qué no volviste con tu pueblo, Gran Caras? Necesitamos de tu dirección a toda costa». «Ya ofrecí consejo a mi pueblo», repuso el anciano con acritud, «pero no lo quería. No estoy en esta tumba por elección propia. Puede decirse que se me exilió a este lugar, que la insensatez de mi pueblo me mandó aquí». Flint estrechó los ojos y se dio tirones de la barba. «¿Qué modo de hablar tan extraño?», masculló. Arman había agachado la cabeza, avergonzado. «Hemos sido unos necios, Gran Caras, pero todo eso cambiará ahora. Volverás con nosotros, nos traerás el mazo y estaremos unidos bajo un único rey». El provecto enano observó al joven con atención. «¿Por qué has venido aquí, Arman Caras?». «Para rendir homenaje al rey Duncan», balbuceó Arman. «Viniste por el mazo, creo». Caras sonrió con tristeza. «Lo necesitamos», protestó a la defensiva Arman, sonrojado. «Nuestro pueblo sufre, los clanes están divididos. La puerta norte, clausurada durante siglos, se ha abierto. Hay rumores de guerra en el mundo de la superficie y me temo que la habrá también bajo la montaña. Si pudiera llevar el mazo a Torbardin, mi padre sería rey supremo». Y él enmudeció sin acabar la frase. «¿Y él qué? ¿Qué haría?», preguntó suavemente Caras. «Uniría a los clanes. Daría la bienvenida a la montaña a nuestros parientes, los Neidars. Abriría las puertas a humanos y elfos y restablecería las relaciones comerciales y los negocios». «Unas metas encomiables», dijo Caras mientras asentía sabiamente con la cabeza. «¿Por qué necesitas el mazo para llevarlas a cabo?». Arman parecía desconcertado. «Tú mismo lo dijiste hace mucho tiempo, antes de irte. Solo cuando llegue un enano bueno y honesto a unir las naciones, reaparecerá el mazo de Caras. Será el símbolo de su rectitud». «¿Y eres tú ese enano?», preguntó Caras. Arman se irguió, con la cabeza bien alta. «Soy Arman Caras», respondió enorgullecido. «Hallé el camino hasta aquí cuando ningún otro supo encontrarlo en 300 años». «¿Cómo que él encontró el camino aquí?». Flint estaba ceñudo. «Chist». Ahora fue Taz el que le dio un puntapié. «¿Por qué llevas el nombre de Caras?», preguntó el viejo enano. «Porque eres un gran héroe, naturalmente». Él no tenía intención de convertirse en un héroe, musitó Caras. Solo era una persona fiel a sus convicciones que hizo lo que creyó que era correcto. Miró fijamente a Arman antes de preguntar. «¿Cómo te llamas?». «Arman Caras», respondió el enano joven. «No, así es como te haces llamar, pero ¿cuál es tu nombre?», insistió Caras. «No sé qué quieres decir». Arman había fruncido el entrecejo. «Ese es mi nombre. Hablo del nombre que te dieron al nacer». Arman se había puesto rojo como la grana. «¿Y eso qué importa?».
Mi nombre es el que yo digo que es. Lo elegí, al hacerlo, una bendita luz roja. Sí, sí, lo interrumpió Caras con impaciencia. Ya sé todo eso. ¿Cómo te llamas? Arman abrió la boca. Volvió a cerrarla y tragó saliva. Había enrojecido aún más. Masculló algo. ¿Qué? Caras se inclinó hacia él. Picasso, dijo Arman en tono hosco. Me llamo Picasso, pero Picasso no es nombre de héroe. Podría serlo, argumentó Caras. Arman sacudió la cabeza. Flint gruñó. Al oír el ruido, el vetusto enano giró la cabeza y lanzó una mirada penetrante hacia el pasadizo secreto. Flint retrocedió hacia las sombras y tiró del kender hacia atrás. Caras sonrió y se atusó la blanca barba. Luego se volvió hacia Arman. No has venido solo, ¿verdad? Dijo. Han venido otros dos conmigo. Mis sirvientes, añadió Arman, al desgaire. Sus sirvientes, exclamó Taz. ¿Has oído eso, Flint? El kender esperaba que su amigo estallara en cólera o saliera corriendo y atizara a Arman con el mazo o se pusiera hecho una furia o quizá las tres cosas a la vez. Sin embargo, Flint siguió en el mismo sitio y se limitó a darse pequeños tirones de la barba. ¿Lo has oído, Flint? Insistió Taz en un sonoro susurro. Te ha llamado su sirviente. Lo he oído, contestó Flint. Dejó de darse tirones en la barba y se puso a atusarla. Así que sirvientes. Entonces supongo que no hace falta ponerlos a prueba, manifestó Caras. Una ráfaga de aire cerró la puerta de golpe y faltó poco para que le pillara el copete a Taz. ¡Qué maleducado!, exclamó el kender, que sacudió la cabeza justo a tiempo de apartar el pelo. ¡Ábrela!, ordenó Flint, ceñudo. Taz le sacudió la manija de la puerta y se quedó con ella en la mano. UPS, tendrás una ganzúa, ¿verdad?, gruñó Flint. Para variar, podría sernos de utilidad. Taz se tanteó los bolsillos. Debo de haberlas dejado en uno de mis saquillos. Oh, por amor de Reorx, rezongó el enano. Para lo único que sirves de vez en cuando es para forzar alguna que otra cerradura y ahora resulta que ni siquiera puedes hacer eso. Flint acercó la oreja a la cerradura. ¿Oyes algo?, preguntó el kender. No, más vale que nos marchemos, apremió Taz al tiempo que tiraba de la manga a su amigo. El viejo y verdadero Caras conducirá a nuestro Caras hasta el mazo. Tenemos que adelantarnos. Esto no es una carrera, contestó Flint, pero de repente dio media vuelta y empezó a bajar la escalera a toda velocidad, tan deprisa que pilló desprevenido al kender, así que Taz tuvo que apresurarse cuando reaccionó para poder alcanzarlo. El verdadero nombre de Arman es Picasso y el de su hermano Pico. Pico y Picasso. El kender rió divertido. Tiene gracia. Flint no hizo comentario alguno. Llegó a la sala de enemigos y se puso a registrar la estancia. Golpeó las paredes y pateó el suelo para ver si había alguna trampilla. ¡Maldita sea! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¿Serviría esto? Taz metió la mano en un bolsillo y sacó un trozo de pergamino doblado. Es el mapa de Arman. Lo hallé, en serio, añadió poniendo énfasis en el verbo. Le tendió el mapa a Flint. El enano vaciló un instante antes de cogerlo. Se le debió de caer a Arman, masculló Flint. 35. Caramon se salta el desayuno. Greg llega tarde a comer. Escuchando la plegaria de Sturm, Tannis se sintió tranquilo y sosegado de repente. Las preocupaciones lo dejaron en paz por un instante y se quedó dormido. La tos de Raistlin lo despertó. El mago no había sufrido un ataque de tos fuerte desde hacía algún tiempo. Le mandó a Caramon que se levantara para prepararle la especial infusión de hierbas que tomaba. Para ello hubo de avivar el fuego, buscar un cazo y después hervir el agua, todo lo cual, menos mal, mantuvo ocupado al hombretón lo suficiente para que dejara de hablar de comida. Los enanos aún no les habían llevado nada de comer y Caramon empezaba a preocuparse. Raistlin tomó la infusión a sorbos y dejó de toser. Se quedó sentado en la silla, adormecido, tan cerca de la lumbre como era posible.
Sturm seguía arrodillado, encontrando al parecer alivio en sus plegarias. Tanis envidió a su amigo. Deseaba creer, lo deseaba de verdad. Sería reconfortante poner la suerte de Flint en manos de los dioses con el convencimiento de que cuidarían de él y lo guiarían. Esa misma fe le aseguraría que a Ornfeld se le haría ver la verdad y cambiaría de opinión en cuanto a acoger a los refugiados. En lugar de fe, Tanis tenía a Flint en sus pensamientos a cada paso que daba y veía oscuridad y peligro en cada esquina. Rebulló y se dio media vuelta. Iba a intentar dormirse de nuevo cuando Caramon hizo una pregunta que lo despabiló con un sobresalto. ¿Alguno de vosotros ha visto a Taz? Tanis se puso en movimiento en cuanto tocó el suelo con los pies y empezó a buscar por la sala. Fue en vano. Maldición. Pero si estaba aquí hace unos instantes. No sé yo, dijo Caramon al tiempo que sacudía la cabeza. No lo he visto hace mucho rato, desde que Flint se marchó. Claro que he estado preparando la infusión a Raist. Sturm, llamó el semielfo, sacando al caballero de sus rezos. ¿Has visto a Tasleof? Sturm se incorporó con movimientos agarrotados. Echó una rápida ojeada en derredor. No he estado pendiente de él. Lo vi antes de que Flint se marchara. Mira en el piso de arriba, ordenó Tanis. ¿Por qué? Inquirió Raistlin en un ronco susurro. ¿Sabes dónde ha ido? Ha seguido a Flint. Buscarlo de todos modos, dijo el semielfo con aire severo. Buscaron debajo de cajas, dentro de armarios y en los dormitorios del primer piso, pero no había rastro del Kender. Sturm aprovechó la oportunidad cuando Tanis y Caramon andaban rebuscando en el otro piso para hablar con Raistlin. Taz podría estropear el plan. ¿Qué hacemos? Ahora ya no hay nada que podamos hacer, dijo Raistlin con una mueca. Las únicas que dan la lata ahí arriba son las ratas, informó Caramon cuando Tanis y él bajaron a la sala. Podríamos preguntarles a los guardias si lo han visto, y llamaríamos la atención hacia el hecho de que ha desaparecido, argumentó Tanis. Con los problemas que tenemos ya, solo nos faltaba tener que decirle a Ornfeld que hemos dejado suelto a un Kender entre su confiada población. Además, Taz podría volver en cualquier momento, y también podría atravesar un muro de piedra, pero lo dudo, dijo Sturm. Raistlin iba a decir algo pero lo interrumpió un enano al abrir la puerta. Se quedaron inmóviles, esperando recibir la grave noticia de que habían encontrado a Tasleof y lo habían arrojado al lago o lo habían encerrado en las mazmorras o algo peor. Desayuno, anunció el enano. El guardia sostuvo la puerta abierta mientras otros dos enanos entraban con bandejas llenas con pesados cuencos de barro. Caramon olisqueó el apetitoso aroma y se sentó a la mesa. Los otros intercambiaron una mirada, preguntándose si los guardias se darían cuenta de que faltaba uno de ellos. Sin embargo, a los enanos no se les ocurrió contarlos. Descargaron los cuencos de las bandejas y los repartieron por la mesa, dejaron 2 hogazas de pan moreno y un par de jarras grandes de cerveza y luego salieron, cerrando la puerta tras ellos. Todos soltaron un suspiro de alivio. Sturm se sentó a la mesa, al igual que Tanis. Caramon ya se ocupaba de repartir la comida. Huele bien, dijo, hambriento. Tomó un cuenco y se lo tendió a su hermano. Toma, Raist, son setas con salsa. Y creo que también lleva cebollas. Raistlin giró la cabeza. Tienes que comer, Raist, dijo su hermano. Déjalo ahí. El mago señaló una mesa que había cerca de la silla en la que estaba sentado. Entonces miró el cuenco con más atención. Olía bien. Tanis no se había dado cuenta de que tenía hambre, pero cogió la cuchara. Sturm rezó a Paladine pidiendo que bendijera su alimento. Partiendo un buen trozo de pan, Caramon lo mojó en la salsa y se lo llevaba a la boca, goteando, cuando el bastón de mago le golpeó la mano y le tiró el pan al suelo. «No te comas eso», gritó el mago. «No lo comáis ninguno de vosotros». Volvió a blandir el bastón contra el cuenco de Sturm y lo lanzó al suelo, tras lo cual golpeó el cuenco que sostenía Tanis justo cuando el semielfo metía la cuchara en él. Los cacharros se rompieron y la salsa salpicó todo.
Las setas se deslizaron sobre la mesa y cayeron al suelo. Todos miraban a Raistlin de hito en hito. Son venenosas. Las setas son mortalmente tóxicas. Mirad, señaló. Atraídas por la comida tirada en el suelo, las ratas habían salido de sus agujeros para tener su parte. Una empezó a lamer la salsa derramada. Solo dio un par de lametones antes de que el cuerpo del animal se estremeciera y se quedara tieso. La rata cayó pesadamente de costado y luego se quedó inmóvil. Las otras ratas o escarmentaron al ver la suerte corrida por su compañera o no les gustó el olor porque se escabulleron de vuelta a sus agujeros. Caramon se puso pálido y, levantándose precipitadamente de la mesa, hizo otra visita al cubo de las aguas sucias. Sturm contemplaba, paralizado, la rata muerta. Tanis dejó caer la cuchara. Las manos le temblaban. ¿Cómo lo supiste?, preguntó. Recordarás que estuve examinando las setas cuando pasamos por aquel bosque de hongos, contestó Raistlin. A algunos de vosotros os pareció muy divertido mi intetez. Arman y yo hablábamos del aguardiente enano que, como ya sabes, se consigue de la destilación de hongos. Lo que me pareció muy interesante fue que las setas que se usan para la preparación del aguardiente enano son inocuas y se pueden ingerir si se las deja fermentar, pero son venenosas si se comen crudas o cocinadas. Nunca había visto una planta u hongo con esa peculiaridad y tomé nota de algo tan singular. Reconocí los hongos del aguardiente enano en el guiso. Quienquiera que haya intentado matarnos dio por sentado que desconocíamos esa propiedad del hongo. Y la desconocíamos, admitió el semielfo. Te estamos agradecidos, Raistlin. Desde luego, murmuró Sturm, que seguía con los ojos clavados en la rata muerta. Me pregunto quién querrá matarnos, dijo Tanis. Los enanos que trajeron el desayuno. Gritó Sturm mientras se incorporaba de un salto. Corrió a la puerta, la abrió de un tirón y salió disparado a la calle. Volvió a entrar trayendo consigo la espada de Caramon y la suya. No están, informó. Y tampoco los guardias. Ahora al menos podemos recuperar nuestras armas y estaremos preparados si regresan. Nuestra principal preocupación tendría que ser por Flint, dijo Raistlin en tono cortante. ¿No se os ha ocurrido pensar que si vinimos en busca del mazo entonces podría haber otros que también lo estuvieran buscando? Otros como la Reina Oscura y sus secuaces. La Dragonlance fue responsable de la expulsión de Taquisis de vuelta al abismo, dijo Sturm. Puedes tener la seguridad de que intentará impedir que vuelvan a forjarse. Han intentado matarnos. Flint podría estar muerto a estas alturas, musitó Tanis. Lo dudo. Hasta que haya encontrado el mazo no creo que tengan intención de matarlo, argumentó Raistlin. A lo mejor todos los enanos están confabulados con la oscuridad, sugirió Sturm, sombrío. Hubo un tiempo en el que los enanos oscuros rendían culto a Taquisis o así está escrito, dijo el mago. Y si recuerdas, Tanis, te pregunté por qué los Tewars estaban enterados de la presencia de los refugiados en el bosque. En aquel momento no hiciste caso, pero creo que no tendremos que buscar más allá del San Tewar para hallar la respuesta, ese tal, como se llama, Rialger. Estoy de acuerdo contigo, reconoció Tanis, puede que Ornfell no se fíe de nosotros o que no le caigamos bien, pero no parece el tipo de persona que se rebajaría a asesinar. Pero no veo cómo podríamos demostrarlo o pillarlos en falta. Muy fácil, intervino Caramon, que había vuelto a la mesa y se limpiaba la boca con el dorso de la mano. Quienquiera que hiciera esto volverá para asegurarse de que su maniobra funcionó. Cuando entre, se llevará una sorpresa. Raistlin, Tanis y Sturm miraron a Caramon y luego se miraron entre sí. Estoy impresionado, hermano, dijo Raistlin. A veces denotas destellos de inteligencia. Gracias, Raist, contestó Caramon, ruborizado de placer. Así que fingiremos estar muertos y cuando el asesino entre, lo atrapamos y lo hacemos hablar, finalizó Caramon. Podría funcionar, admitió Sturm. Llevamos al asesino ante Ornfell y eso demostrará que Flint corre peligro. Y Taz, les recordó Caramon. Donde quiera que esté, dijo Tanis con un suspiro.
En los últimos minutos había olvidado por completo al Kender. Ornfeld tendrá que dejarnos ir en busca de Flint, concluyó Sturm. Tanis no estaba muy seguro respecto a eso, pero al menos el atentado contra sus vidas pondría a los Sans a la defensiva, a menos que todos ellos estuviesen metidos en aquello. El asesino esperará encontrar nuestros cadáveres. ¿Cómo estaríamos si nos hubiésemos envenenado? Qué mala suerte que los cuencos se hayan roto, comentó Sturm. Eso nos delatará. En absoluto, lo contradijo Raistlin en tono frío. Lo lógico es que los cuencos se nos cayeran y los golpeáramos en los estertores de la muerte. Y ahora, si me permitís, dispondré nuestros cuerpos para conseguir un buen golpe de efecto. Cuanto más lo pensaba Rialger, menos le gustaba la idea de que Grag anduviera de aquí para allá por el árbol de la vida para ver los cuerpos de los criminales asesinados. El San Teiwar había discutido larga y vehementemente y con bastante lógica que Grag, al ser un lagarto, como lo llamaba Rialger, con alas y cola incluidas, no pasaría inadvertido. Los cadáveres no iban a ir a ninguna parte y Grag podría esperar a verlos cuando el mazo estuviera ya a buen recaudo en manos Teiwars. Sin embargo, Draijan insistió. No se fiaba de esos criminales y tampoco de los Teiwars. Quería estar seguro de que los humanos estaban muertos, como le habían prometido. Grag iría disfrazado, oculto bajo la capa y el capuchón. Los enanos se fijarían en el alto Bousac, eso era algo que no podía evitarse. Pero había corrido la voz sobre la presencia de humanos en Torvardin, así que a Grag lo tomarían por uno de ellos. Rialger acabó por aceptar porque no le quedaba otro remedio. Detestaba a los lagartos, pero los necesitaba a ellos y a su ejército para conquistar y someter a los otros clanes. Los guerreros lagarto de Grag ya habían demostrado su valía al emboscar a un grupo de humanos bárbaros que había entrado por la puerta norte. Y los draconianos no solo habían capturado a los humanos, sino que también habían tomado prisionero a un nordelfo. A los cautivos se los había puesto en manos Teiwars para que los sometieran a interrogatorio. A Grag le habría gustado estar presente, pero Draijan le dijo que no hacía falta, que ya sabían todo lo que necesitaban saber de esos humanos. Rialger solo tenía que convencer a uno o dos de ellos de que dijeran la verdad, obligándolos a admitir que habían ido a Torvardin con el propósito de invadir el reino enano y ahí acabaría todo para ellos. Tras pasar unos minutos viendo los métodos de interrogatorio, Grag había tenido que reconocer que los Teiwars sabían bien lo que hacían en lo referente a torturar. No le cabía duda de que enseguida tendrían una confesión. Rialger estaba tomándose muchas molestias sin necesidad, pensó Grag. Una vez que Torvardin estuviese en su poder, sus tropas y él iban a matar a los esclavos de todas formas. Aún así, como señaló Draijan, fomentar la desconfianza entre humanos y enanos beneficiaría a su causa. Que los Ilars creyeran que los humanos habían estado a punto de invadir su reino. Después de eso, no parecía probable que volvieran a fiarse de ningún humano. Satisfecho con la idea de que todo marchaba según lo planeado, Grag acompañó a 4 enanos oscuros a la posada. Rialger no fue con ellos. El San Teiwar había pedido una reunión del Consejo de Sans para tratar un asunto urgente. Se proponía llevar a 2 de los prisioneros y mostrárselos a los otros Sans. Esta revelación sumirá en el caos al Consejo, le dijo el Aurak a Grag, y así dispondrás de tiempo para formar a tus tropas y situarlas en posición. De ese modo tendremos a todos los Sans limpiamente atrapados en la misma ratonera. Incluido a Rialger, añadió Grag mientras abría y cerraba las garras en un gesto de ansia, incluido ese inmundo gusano. Y cuando lleven el mazo de caras, su señoría estará presente para recibirlo. Verminar ha desarrollado un plan excelente, dijo Grag con una sonrisa. Qué mala suerte que lo eche a perder. Menos mal que sus 2 brillantes lugartenientes estarán presentes para salvar la situación. Brindo por ellos. Draijan alzó una jarra con aguardiente enano. Grag alzó la suya y las entrechocaron, tras lo cual echaron un buen trago.
Hacía poco tiempo que los draconianos habían descubierto ese fuerte licor destilado por los enanos y los dos estaban de acuerdo en que si bien los enanos podían ser una raza de cretinos peludos y repugnantes, si sabían hacer bien dos cosas, forjar acero y destilar una buena bebida. El comandante Bouzac aún saboreaba el aguardiente en la lengua y sentía el fuego abrasador en el estómago cuando bajó del transbordador en el que había viajado junto a sus acompañantes Teiwars a través del lago hasta el árbol de la vida de Hilar. Rialger y sus dos cautivos, ambos vapuleados y ensangrentados, iban en el mismo transbordador. Los cautivos iban cubiertos con sacos de arpillera para mantener en secreto su identidad hasta el gran momento de Rialger ante los otros Ans. Los dos hombres yacían inconscientes en la proa del transbordador, aunque de vez en cuando alguno de ellos gemía. Uno de los cautivos era un bárbaro, un hombre muy alto identificado como el cabecilla de los refugiados. El otro era el Lord Elfo. Las escamas de Grag tintineaban por la peste de la sangre elfa. El Bouzac esperaba que Rialger no lo matara. Grag odiaba a todas las gentes de Ansalon, pero en su corazón tenía un sitio especial reservado a los elfos. El Bouzac notó que la sangre empezaba a filtrarse por el saco de arpillera. Se preguntó si Rialger planeaba arrastrar a los cautivos a través de la ciudad hasta la sala de San sin llamar demasiado la atención. Al parecer esos detalles no preocupaban a Rialger, que contemplaba el árbol de la vida a través de las rendijas de la máscara mientras hablaba en un tono engreído del día en el que su clan abandonaría las malsanas y húmedas cuevas para trasladarse a ese lugar selecto. Se refirió a ciertos negocios fundamentales de los que tenía pensado que se hicieran cargo los suyos. En cuanto a su residencia, se instalaría en la casa en la que vivía actualmente Ornfell. Ornfell ya no la necesitaría porque iba a trasladarse al Valle de los Ans. Grag oía las bravatas jactanciosas del enano oscuro y sonreía para sus adentros. Pocos Teiwars realizaban el transbordo desde el territorio de su clan al árbol de la vida, ya que era escaso el intercambio comercial entre Teiwars y Hilars en la actualidad. El muelle en el que los Teiwars atracaban estaba vacío. Rialger y sus hombres sacaron a los cautivos del transbordador sin que nadie se fijara en ellos. Sin embargo, una vez que entraron en las calles se cruzaron con la muchedumbre que todavía rondaba por allí y hablaba en tono acalorado del detestado Neidar que buscaba su mazo. Pocos prestaron atención a los Teiwars o a los sacos de arpillera manchados de sangre que cargaban. A los que lo hicieron se les dijo que los Teiwars habían hecho matanza de cerdos. Grag y sus guías se separaron de Rialger. Los enanos que andaban por las calles lanzaron miradas torvas al draconiano y, como se suponía que era un alto, le tocó aguantar sus insultos. Eso no lo afectó en absoluto y siguió adelante, sonriente, arrastrando por los adoquines los pies envueltos en trapos para ocultar las garras. Los Teiwars condujeron a Grag a la parte de la ciudad donde los altos se albergaban. No habían avanzado mucho cuando dos figuras se apartaron de las sombras del edificio donde habían permanecido ocultas y se acercaron deprisa a los guías del draconiano. Eran Teiwars. Parlotearon en su jerga enana durante largos segundos, los dos señalaron la posada mientras reían entre dientes y hacían muecas. Luego indicaron con un gesto a dos enanos hilars tirados en un callejón, atados de pies y manos y con sacos cubriéndoles la cabeza. Grag esperó con paciencia a que alguien le dijera qué pasaba. Por fin, uno de los Teiwars se volvió hacia él. Hecho. Puedes ir a informar a tu amo que los altos están muertos. Tengo órdenes de comprobarlo personalmente, dijo Grag. ¿Dónde están los cuerpos? El Teiwar se puso ceñudo. En esa posada al final de la calle, pero es una pérdida de tiempo y alguien podría descubrirlos. Los Hilars podrían llegar en cualquier momento. Correré el riesgo, insistió el draconiano, que echó a andar hacia el edificio y entonces se detuvo y señaló a los enanos Hilars. ¿Qué pasa con esos? ¿Están muertos? Pues claro que no, replicó el Teiwar, desdeñoso. Nos los llevamos con nosotros. Sería más fácil matarlos, comentó Grag, pero menos lucrativo, repuso el Teiwar con una mueca burlona. Grag puso los ojos en blanco.
¿Seguro que los altos de ahí dentro han muerto o es que planeáis retenerlos para pedir rescate? Preguntó, severo. Puedes verlo por ti mismo, lagarto. Se mofó el Teiwar y le señaló una ventana rota. Grag se asomó por ella y reconoció a los humanos de Pax Tarkas. Allí estaba el caballero solámico, que ya no tenía un aspecto tan caballeresco despatarrado bajo la mesa. El semielfo yacía a su lado. El mago estaba desplomado en una silla. A Grag le alegró ver al mago entre los muertos. Había sido un tipo enfermizo y débil, según lo recordaba el Bouzac, pero los hechiceros siempre daban problemas. El guerrero musculoso y grandullón estaba tendido junto a la puerta. Seguro que el veneno había tardado más en hacerle efecto a él. Quizás había intentado salir para pedir auxilio. Parecen muertos, admitió, pero tengo que examinar los cuerpos para asegurarme. Se encaminó hacia la puerta y de repente se encontró con todos los Teiwars alineados delante de él y asestándole una mirada fulminante entre las rendijas de los ojillos casi cerrados. ¿Y ahora qué pasa?, demandó. Uno de los Teiwars lo apuntó con un dedo mugriento. No se te ocurra saquear los cuerpos. Cualquier cosa de valor que tengan encima nos pertenece a nosotros. Todos los demás Teiwars asintieron con un enérgico cabeceo. Grag los miró con asco y empezó a empujarlos para abrirse paso. Los Teiwars parecían decididos a oponerse, pero Grag dejó claro que no estaba dispuesto a aguantar tonterías. Llevó la mano a la empuñadura de la espada y los Teiwars, sin dejar de rezongar, se apartaron a un lado de la puerta. Cuando Grag la abrió, dos Teiwars se colaron dentro como rayos, se acuclillaron al lado del grandullón que estaba caído cerca de la puerta y empezaron a dar tirones de las botas de piel para quitárselas. Los otros dos entraron también a la carrera y se dirigieron directamente al mago muerto. El draconiano entró más despacio, sin apartar los ojos del caballero. Los malditos solámicos eran huesos duros de roer a la hora de acabar con ellos. De hecho, a Grag le pareció que el caballero tenía un aspecto muy saludable para estar cadáver. Grag había desenvainado la espada y se inclinaba sobre el solámico para comprobar si quedaba pulso en él cuando a su espalda estalló un coro de chillidos aterrados. Los gritos se cortaron bruscamente con un repugnante ruido que le recordó el que harían melones demasiado maduros al reventar, aunque era el de dos cabezas Teiwars que chocaron una contra otra. A eso lo siguió casi de inmediato un destello cegador, un alarido y una maldición. El caballero y el semielfo, los dos, se incorporaron a un tiempo, con celeridad. Medio cegado por el estallido de luz, Grag arremetió contra ellos con la espada. El semielfo volcó la mesa y paró eficazmente la estocada. «¡Es un draconiano!», gritó el caballero a la par que blandía su espada. Grag se agachó y esquivó el golpe. «¡No lo matéis! ¡Atrapadlo vivo!», gritó alguien. El Bouzac imaginó que solo contaba consigo mismo para librar esa batalla y una ojeada a la ventana le demostró que estaba en lo cierto. Los dos Teiwars que seguían vivos, chamuscados pelo y barba, corrían tan deprisa como podían calle abajo. Grag los maldijo entre dientes. Tenía dos guerreros competentes y expertos ante él, pero el que más le preocupaba era el mago que estaba a su espalda. Grag estaba a punto de superar al semielfo cuando oyó un cántico. De repente se sintió soñoliento y se tambaleó. Sabía reconocer un conjuro cuando lo oía entonar y luchó contra sus efectos, pero la magia lo venció. Lo último que vio mientras se desplomaba en el suelo fueron pétalos de rosa que descendían suavemente sobre su cabeza. Así es como los enanos oscuros sabían de nuestra llegada y de la presencia de los refugiados, dijo Raistlin. Estaba de pie junto al inconsciente draconiano mientras Sturm y Caramon ataban las manos y los pies con garras de la criatura. Te advertí en la reunión del consejo, Tanis, que era importante saber eso. Ya he dicho 2 veces que lo siento, protestó el semielfo, impaciente. La próxima vez te haré caso, lo prometo. Ahora la cuestión es, ¿qué significa esto? ¿Qué hacen los draconianos en Torvardin? Lo que significa es que Verminar y sus tropas están aliados con los enanos, manifestó Sturm. Tanis sacudió la cabeza.
Se apartó y de repente asestó un violento puntapié a la pata de la mesa. ¡Maldita sea! Insté a los refugiados a que abandonaran el valle donde estaban a salvo y los he conducido directamente a una trampa. ¿Cómo puedo haber sido tan estúpido? Puede que algunos enanos estén aliados con la Reina Oscura, dijo lentamente Raistlin, que pensaba en voz alta, pero no creo que Thorvaldin haya caído en su poder. No nos habrían llevado ante el consejo de ser así. Dudo que Ornfell o los otros Sans estén enterados de esto y si quieres más pruebas de ello, Tanis, fíjate que este draconiano va disfrazado. Si los draconianos mandaran en Thorvaldin no habría intentado ocultar su identidad. Mi suposición es que Verminaar se ha aliado con los enanos oscuros, lo que significa Rialger y posiblemente ese otro San, Rani. Eso tiene sentido, Tanis, opinó Sturm. Es probable que Ornfell y los otros no sepan nada de esto, que es la razón por la que los Teywards nos arrojaron piedras cuando entramos en Thorvaldin y han intentado envenenarnos ahora, terció Caramon. Tienen miedo de que se lo contemos a Ornfell. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer?, dijo Raistlin. Debemos mostrarle este ejemplar, que es la razón por la que os urgía no matar al draconiano. Estoy de acuerdo en que hay que llegar hasta Ornfell, pero ¿cómo?, planteó el semielfo. Esa es la parte fácil, dijo Sturm, sombrío. Solo tienes que salir por la puerta. Los enanos que te prendan te llevarán inmediatamente ante los Sans. Eso, si antes no lo matan, comentó Raistlin. Iré yo, se ofreció Sturm. Tú no hablas enano, arguyó Tanis. Dadme un tiempo razonable para encontrar a Ornfell. Esperad aquí un poco y después traed al draconiano a la sala de los Sans. Bajó la vista hacia el Bousac, que empezaba a volver en sí. Creo que está recobrando el conocimiento. Deberías echarle otro hechizo. He de dosificar mis fuerzas, respondió el mago. Un golpe en la cabeza servirá igual y yo no tendré que agotarme más. No ocasionará problemas, Tanis, no te preocupes, aseguró Caramon mientras abría y cerraba las manazas. El semielfo asintió con la cabeza. Pasó por encima de los muebles rotos y de los dos Teywards que yacían en el suelo y luego se paró en la puerta. ¿Qué pasa con Flint? ¿Y con Taz? Están fuera de nuestro alcance, repuso quedamente Raistlin. Ahora ya no podemos hacer nada para ayudarlos, excepto rezar, añadió Sturm. Eso te lo dejaré a ti, dijo Tanis, que a continuación salió de la posada para que lo arrestaran.